Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todo el público. Gracias, Israel. Pues aquí enterándonos del aviso nocturno que hizo ayer Donald Trump respecto a suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos. Es obvio que un tema como este nos alerta y nos alarma, y por eso te preguntamos, doctor Israel Ibarra, ¿qué significado tiene este anuncio y cómo va a impactar a México? Bueno, hay que ver qué nos está tratando de decir con este tuit, como ya nos tiene acostumbrados el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, por una parte vemos la dimensión en seguridad, que esto ya se había venido teniendo esta tendencia pues desde antes inclusive de esta administración. ¿Qué se trata? Bueno, hay dos grandes políticas o dos extremos de la política migratoria a nivel mundial. Una es la política de la securitización y por la otra parte está la política de la defensa de los derechos humanos. Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha impulsado esta política de securitización. ¿Y de qué se trata cuando hablo de esta palabra? Se trata de llevar el tema de migración a la agenda de seguridad. Y lo comenzamos a ver, bueno, desde los ataques del 11 de septiembre, donde empieza Estados Unidos a cerrar fronteras y a ver a aquellos que no son nativos como un peligro. Entonces, la primera parte del tweet estamos viendo, aquí está hablando, si bien está hablando del coronavirus, está hablando de un enemigo invisible. Entonces nos lleva a esta agenda de seguir tratando la migración como un tema de seguridad, de proteger a los suyos, en este caso a los ciudadanos estadounidenses. Eso no sorprende tanto porque ya es prácticamente una agenda que se ha venido intensificando durante los últimos 20 años prácticamente, pero la parte que sí hay que tener mucho cuidado y hay que tener la lupa puesta es en la parte de el mundo laboral, de la dimensión laboral, que ahora dice, vamos a proteger los trabajos de nuestros ciudadanos, de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses. Entonces aquí ya pasamos de la dimensión de seguridad a esta dimensión laboral que no queda claro exactamente qué va a incluir. Pero bueno, hay que ver los antecedentes. Una de las grandes deportaciones masivas que se recuerda del siglo pasado de Estados Unidos a México es precisamente la de la Gran Depresión de 1929, donde en la historia, por ejemplo, de las deportaciones, pues tienes 500,000 de personas que son deportadas después de que ellos viven una gran crisis. Entonces estamos viendo un patrón de política migratoria donde se va a proteger al ciudadano nativo y a los trabajos del ciudadano nativo. Entonces ahí pudiera verse afectado, sobre todo cuando empecemos a profundizar en qué aspectos va a tocar. Es decir, no queda claro si una prohibición, una orden ejecutiva suspendería, por ejemplo, los derechos a ser residente permanente legal, o a las visas de trabajo, o a las visas de inversionistas. O sea, ¿irá a incluir inversionistas o los inversionistas sí van a ser aceptados para darles las visas? Entonces, ahí en estas categorías es donde hay que tener mucho cuidado, porque apenas al inicio de este mes el mismo Donald Trump hablaba de la necesidad de permitir que, por ejemplo, los trabajadores del campo entraran de manera documentada y también aquellos que, bueno, fueran a ayudarles a combatir los efectos de la pandemia.
Eso por un lado, estamos hablando de la migración documentada. ¿Qué tanto va a tocar esta prohibición? Y por otra parte, bueno, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar en cuanto a los controles de lo que es la inmigración indocumentada y sobre todo aquella inmigración que son los peticionarios de asilo, que ahí sí nos está afectando directamente a México? ¿Por qué? Porque todos estos flujos que no son aceptados de ciudadanos, tanto mexicanos como de otras nacionalidades, particularmente del Triángulo Norte, están siendo regresados a México. Entonces ahí tiene que entrar también la autoridad migratoria mexicana como un efecto colateral de las medidas que se vayan a tomar en Estados Unidos. Entonces serían como las dos grandes dimensiones, regresaría la parte de seguridad y la parte laboral. Y por la otra, bueno, habrá que analizar qué tan legal puede ser y qué tantas atribuciones tiene el presidente de los Estados Unidos para poder hacer modificaciones que pudieran prohibir de tajo cualquier tipo de inmigración, o si se va a acoger a lo mejor alguna legislación que le permita hacer estos movimientos por la condición que existe en este momento respecto a la pandemia del coronavirus. Doctor, y el que no se hayan precisado aún los términos en los que va a entrar este decreto, esta orden ejecutiva de Donald Trump para suspender temporalmente la inmigración, da un lapso para que grupos de presión y de interés puedan tratar de negociar estos términos. ¿Enfrentará Donald Trump ciertas resistencias internas o en estos momentos puede ser que cierren filas todos a un planteamiento como este de Donald Trump? Mira, la verdad es que hemos escuchado muchas voces, inclusive ahorita en el marco de la pandemia, de políticos estadounidenses que están tratando de ayudar a las comunidades de inmigrantes, sobre todo a la comunidad indocumentada, pues que es la que ha quedado más vulnerable. Entonces, yo creo que efectivamente va a haber unos días en los que finalmente salga a firmar el decreto, donde tendrá que negociar con estos grupos. Es decir, vamos a cerrar de tajo todo, va a haber algún tipo de permiso para que sigan los procesos que ya venían desde antes. Va a ser a partir de una fecha que ya no se van a aceptar más trámites, y por otra parte tendrá que negociar también con sus propios integrantes del Partido Republicano, que muchos de ellos pudieran verse afectados, por ejemplo, aquellos que son dependientes de la mano de obra tanto indocumentada como de aquellos que van a hacer trabajos manuales y que necesitan o que había un cierto número de permisos de trabajo para que fueran a hacer los trabajos manuales, y que habría que ver aquí, o sea, realmente el ciudadano estadounidense va a ocupar esos trabajos como lo está dejando ver en el tweet Donald Trump, que dice vamos a proteger los trabajos de los ciudadanos estadounidenses. Realmente veremos a los ciudadanos estadounidenses en estas labores manuales, labores que son muy, muy pesadas, o pudiera existir el riesgo de que estos cargos de trabajo que normalmente han sido ocupados por las comunidades inmigrantes, pues vaya a haber una falta de mano de obra que al final termine afectando sus empresas. Entonces yo creo que tendrá que ser el diálogo por las dos partes, tanto como con la parte de la oposición como con los mismos integrantes de su partido político, y me imagino que en estos días vamos a estar viendo estas negociaciones, estas voces, hasta que finalmente se llegue a algún acuerdo que permita tener los matices
en lo que vaya a ser la orden ejecutiva final, Julio. Claro. Doctor Israel Ibarra, te pregunto en términos muy coloquiales, ¿es previsible que esto tenga consecuencias serias, impactos profundos en la relación México-Estados Unidos, o será otra de esas disparos al aire de Donald Trump que luego se van simplificando y a veces terminan, como luego dicen popularmente, simplemente espantando con el petate del muerto? ¿Crees que va a fondo esto o que podría ser uno más de los zigzagueos, las fintas, los reacomodos políticos de Donald Trump? Lo que de entrada sí está forzando a definir la política migratoria mexicana. ¿En qué sentido? Bueno, hay una gran agenda de securitización que está empujada por los Estados Unidos y, si lo vemos a nivel global, por los países europeos. Es decir, llevar esta agenda migratoria a la agenda de seguridad. Y ya lo estamos viendo, ya de tener nosotros una política de la defensa de derechos humanos muy, muy clara, un empujón o una amenaza de los Estados Unidos del incremento de los aranceles, hizo cambiar la política mexicana, y esto yo lo veo o lo vislumbro como que pudiera seguir empujando a México a cambiar su política, a virar su política por completo hacia la securitización. Y hay que tener mucho cuidado en este aspecto, porque particularmente, bueno, ¿qué se esperaba? Un cambio hacia una política completa de la defensa de los derechos humanos, y no se ha podido maniobrar debido a esta presión de los Estados Unidos. ¿Cómo lo vamos a ver reflejado? Bueno, si se cumpliera a cabalidad, entonces vamos a ver la imposibilidad de que el flujo natural que existía, por ejemplo, de la migración de Estados Unidos a México, que aunque se ha reducido en los últimos años, sigue existiendo, se viera imposibilitado. Entonces vas a tener más presión en cuanto a la demanda de trabajos aquí. Además, tienes todo el proceso de deportación, tanto de ciudadanos mexicanos como de lo que son todos estos flujos que está retornando de Estados Unidos a México, de ciudadanos que estaban siendo peticionarios de asilo y que en particular se están quedando en la frontera norte. Aquí se está viendo, yo estoy hablando desde la ciudad de Tijuana, pero también estamos viendo este mismo fenómeno en Ciudad Juárez, estamos viendo este mismo fenómeno en Tamaulipas. Entonces, ¿cómo vas a tratar a estos flujos migratorios como gobierno mexicano? ¿Cuál va a ser tu política migratoria? ¿Los vas a integrar? Claro. Ahora, ok, está bien, los vas a integrar. ¿Tienes capacidad para integrar estos flujos? ¿Qué va a haber? O sea, no sabemos cuál sea el escenario cuando la pandemia ya termine. Los escenarios económicos se están viendo muy negativos, entonces realmente vamos a seguir teniendo, por ejemplo, los mismos niveles de inversión de la industria maquiladora en la frontera norte. Va a haber un reacomodo. Claro. ¿Qué va a pasar? Y tienes todo este flujo de personas acá. ¿Qué ha estado pasando ahora y que ha sido una de las grandes denuncias? Bueno, Estados Unidos está regresando a la frontera norte a estos flujos de no mexicanos, y el Instituto Nacional de Migración está agarrando estos flujos de no mexicanos de frontera norte y los está acercando a la frontera sur. Por la situación de la pandemia, no están pudiendo regresar estas personas vía una repatriación a Centroamérica. Entonces, los tienes también otro flujo que está detenido en Chiapas y los estados de alrededor. ¿Qué va a pasar? O sea, realmente son decisiones que va a tomar Estados Unidos, pero que el reflejo en las personas
lo va a tener México. Entonces, sí, efectivamente, o sea, nos afecta y nos afecta directamente, y fuera de que pueda ser una maniobra política, yo creo que sí es tiempo de ir pensando cómo México lo va a resolver, o en su momento de ir cabildeando cómo va a venir esta orden ejecutiva. Claro. Y ahí a lo mejor esperaríamos que el canciller Marcelo Ebrard fuera a hacer alguna negociación para decir, oye, sí, pero permite que a lo mejor los trabajadores con visas de trabajo puedan continuar, o que los residentes permanentes legales que van por vía de reunificación familiar puedan seguir los procesos que ya venían, o no cierres la vía de la residencia permanente legal. Claro, sí. México le tiene que entrar este diálogo, porque al final las consecuencias van a ser para México, para este país. Bien, Israel Ibarra, pues muchas gracias por estos comentarios esclarecedores y por el panorama general que nos permites tener respecto a este anuncio que ha hecho Donald Trump, pero la verdad, Israel, pues nos has ayudado a entender cuál es el contexto y las posibles consecuencias. Te agradecemos mucho esta oportunidad, Israel, muchas gracias, buenas tardes. No, Julio, muchísimas gracias a ti y bueno, un abrazo desde Tijuana, un saludo también a todo tu auditorio. Gracias, Israel Ibarra.